que es necesario relacionar, hace rato hablábamos del polidramio, este tema tiene mucho más relevancia eh, en su ámbito netamente ya preparto, ¿ya? Eh, que es en mayor frecuencia que nosotros observamos, en mayor porcentaje, pero ese porcentaje tampoco sube cuando hablamos de edades gestacionales regulares, ¿ya? La ruptura prematura de membranas, como específicamente lo menciona ahí, que es la rotura de una estructura importante de las membranas corioamnióticas que ocurre antes que inicie el trabajo de parto. Entonces, esta ruptura prematura de membrana tiene mucha trascendencia para diagnosticar. Entonces, necesariamente nuestros conocimientos o nuestros parámetros base para que hablemos de ruptura prematura de membrana va a depender mucho de saber en qué tiempo, en qué edad y cómo yo me voy a apoyar para poder definir mi diagnóstico. Dentro de la definición así mecánica que nosotros muchas veces nos aprendemos, especifica la rotura espontánea de las membranas corioamnióticas producidas antes del inicio del trabajo de parto en una gestación posterior a las 22 semanas, que puede ocurrir, y eso lo mencionamos hace rato, eh, puede ser referente a una etapa inicial, precoz, o puede ser también a una prolongada. Sean las dos situaciones que sean, ambas tienen su particularidad en el cual nosotros tenemos que basarnos en líneas importantes de 6 horas para abajo y 6 horas para arriba. ¿Qué quiero decir con eso? Mientras no ha sobrepasado las 6 horas de contacto de estas estructuras estériles, no solamente en ruptura prematura, sino de cualquier lesión, agresión, fractura, expuestas, fracturas o lesiones de tejido que nosotros podemos ver, el tiempo es importante como conocimiento. Nosotros sabemos que pasadas las 6 horas ya vamos a tener que considerar como algo infeccioso. Menores a las 6 horas estamos frente a una etapa de contaminación. Por ende, nosotros en la ruptura prematura de membranas utilizamos de la misma forma ese esquema que nos va a poder ayudar a determinar si estamos frente a, a un tiempo mayor o menor de las 6 horas. Por ende, al tener una ruptura prematura de membranas, va a tener una ruptura precoz de membrana y una ruptura tardía o prolongada, como nosotros conocemos. Es decir, cuando hablamos de ruptura precoz, ocurre después que ha iniciado el trabajo de parto, lógicamente, pero no ha pasado las 6 horas. En cambio, en una fase prolongada, la ruptura prematura de membrana pasa las 6 horas, puede llegar a las 24 o más horas. Eso es importante que nosotros tengamos como conocimiento. Y los tipos de roturas pueden ser altas y bajas, que eso es lo referencial para poder diagnosticar también si estamos frente a una real ruptura prematura de membranas. La frecuencia, como referencia nosotros tenemos que se presenta con una frecuencia que varía entre los 4 a 18% de los partos y es causa casi del 50% de los partos prematuros. Dense cuenta, estamos hablando prematuros, no inmaduros ni hablar menos de 20 semanas. Y contribuye también, dice que con el 20% de todas las muertes perinatales. No solamente causa la ruptura, sino que también su consecuencia es de poder causar muertes perinatales. Pero ¿cómo es que causa? No solo porque se ha roto, sino por los efectos nocivos de los agentes eh, virológicos, bacteriológicos, que son los principales que se aprovechan de esta etapa, donde van a producir un caos de gérmenes oportunistas o gérmenes patógenos, los cuales van a ir a causar daños irreversibles hasta la muerte, como está mencionando acá, hasta la muerte fetal posterior al nacimiento. Normalmente ocurre en embarazos a términos entre un porcentaje bien bajo, pero ocurre de 16 a 21%, que es una tasa de frecuencia, la cual nosotros tenemos
que ponernos como guía en cualquier institución pública, privada o donde nos desempeñemos como funcionarios, a que tengamos que disminuir estos niveles. En cambio, en los embarazos pretérmino está en un nivel un poco más elevado de 15 a 45%. Y habla de un porcentaje también referente al primero de 18 a 20% de una ruptura total de membrana. Es decir, que es inevitable e inminente la salida de ese producto, sea o no sea viable. Eso es lo que me quiere decir la definición de ruptura total de membrana. ¿Ya? Cuando estamos frente a esta situación, el porcentaje es elevado, pero es inminente su evacuación del producto. Esta estructura corioamniótica de la cual nosotros estamos hablando tiene dos capas importantes, como son el amnio y lo que es el corion. La disposición de cada una de estas estructuras que nosotros estamos observando en la pantalla que ustedes deben estar observando, característicos por un epitelio, una membrana basal, una capa compacta, una capa fibroblástica, una capa intermedia esponjosa que hace mi primera base inicial para poder decir de que los pasos que ha tomado el germen para poder provocar una rotura o una lesión básica en lo que son las membranas corioamnióticas, entonces me está diciendo de que ha debilitado no solamente estructuras basales, sino me ha afectado estructuras químicas, las cuales han permitido también su efecto rebote para que estos puedan causarse un daño propio. Es decir, que en esa primera capa de amnios que estamos diciendo que tiene todas esas estructuras, han debilitado para que puedan atravesar el corium, es decir, la capa reticular, la membrana basal y el trofoblasto para llegar al producto, es decir, para que éste pueda facilitar una salida de manera propulsionada, es decir, como propulsión, para que este producto no tenga más opciones que con su propio tejido, es decir, la presentación o la cabeza, las nalgas, el hombro, sea el que obstruya ya la salida, pero no va a causar un bloqueo total, sino que va a ser un bloqueo, pero con las probabilidades de afectaciones de la famosa corioamnionitis, ¿ya? Me está viabilizando la probable afectación y la provocación de un cuadro muy importante que se llama corioamnionitis. Esa es su complicación más severa que tiene, la cual va a progresar a etapas más particulares, no solo de corioamnionitis, sino de sepsis, que eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, estas pequeñas capas que nosotros estamos mencionando, capas corioamniónicas, entonces se debilitan netamente por estructuras químicas que desenlazan también las paredes de las membranas celulares de lo que estamos hablando de esta capa importante corioamniótica, entonces son debilitadas por ende la compresión, la presión hidrostática que tiene el líquido amniótico para con estas paredes es suficiente mientras no haya agresión o lesión a causa de procesos infecciosos, procesos traumáticos, procesos químicos o los que nosotros pudiésemos ver como causante de esta ruptura. Entonces, si atravesamos estas membranas que nosotros estamos mencionando que pareciera tan grueso, pero analíticamente, desde el punto de vista histológico, vamos observando que cómo van debilitando con el pasar del tiempo y de las horas, porque también hay cuadros que no solamente pasan tiempo en días, semanas o meses, sino pasan en horas, ¿ya? El principal eslabón en todo esto siempre va a ser el germen, y el germen, mientras más patógeno sea, va a tener mayor facilidad de invadir estas membranas y hacer que su evolución sea muy prolongada o rápida y prolongada hasta llevar a una sepsis. Eso es importante, que no quiero que olvidemos de estas dos capas importantes, membranas corioamnióticas o capa amniótica y capa coriónica.
Inevitablemente nosotros cuando hablamos de estas membranas corioamnióticas, tienen una función entre las que vamos a destacar sus particularidades como es la síntesis y la secreción de moléculas, la recepción de señales hormonales maternos y fetales producidas justamente por la placenta y por los ovarios, por ese cuerpo amarillo que nosotros conocemos y que particularmente van a funcionar en el momento que se desencadene el mismo trabajo de parto, los cuales van a ser referentes su accionar de estas hormonas que estamos mencionando. También va a tener una función homeostática, metabólica de este líquido que nosotros estamos mencionando. Va a causar una protección frente a las infecciones hasta invadir todas esas barreras que previamente hemos observado. Es decir, que cada una de las capas con sus respectivas bases que hemos mencionado, entonces tienen que tener su tiempo específico para que la protección que ejerce todas estas capas tengan que ser debilitados. Permite el adecuado desarrollo pulmonar de las estructuras principales de sostén, como son las extremidades, preservando una temperatura específica de la cavidad abdominal por medio de las membranas corioamnióticas a través de la vascularización para que pueda mantener un nivel de temperatura, nivel incubadora. Entonces, mientras está en la cavidad uterina, ese producto tiene una temperatura estándar corporal, el cual nunca va a ser quitado mientras no experimente el trabajo de parto. Ahí viene lo que son los cuadros de agresión, como son las rupturas prematuras de membrana de cualquier tipo de origen. También ejerce una protección ante traumatismos abdominales que le pueden ocurrir a cualquier gestante. Dentro de ellas hablábamos accidentes, agresiones físicas, caídas o todo lo que nosotros podemos ver como trauma externo. Por ende, hay una capa importante o unas bolsas importantes de amortiguamiento, como son los sacos eh, amnióticos en sus cuatro cuadrantes, tanto dos superiores como inferiores, que tienen esa funcionalidad de causar una protección de efecto de representación en el momento no solo infeccioso, sino también mecánico. Por ende, nosotros al saber la funcionalidad de estas membranas que han sido debilitadas, vamos a poder experimentar un cuadro de complicación hasta la severidad. Vamos a clasificar de manera gestacional, de edad gestacional, para que nosotros podamos enfrentar diferentes etapas y poder realizar o tomar una conducta cuando estemos frente a esta situación. De acuerdo a la edad gestacional que se produciese la ruptura de membrana, nosotros vamos a poder también determinar un tipo de conducta. Cuando las rupturas prematuras de membrana ocurren de las 37 semanas para adelante, el feto, los pulmones y todas las estructuras que necesitan para dar una sostenibilidad en el exouterino, entonces me dice que ya está proporcionalmente maduro, ¿ya? Y que va a poder sustentar en el mismo momento que tiene el intercambio o el cierre de los conductos arteriovenosos, que me va a permitir insuflar esos alvéolos que nosotros conocemos a través de la sustancia tensioactiva y va a poder enfrentar cualquier fenómeno que se le atraviese delante de la salida al exouterino. A diferencia de las rupturas por debajo de las 36 semanas o desde las 32 a 36 semanas, hay que corroborar lógicamente que estamos frente a esas edades, ya que esos pulmones probablemente necesitan una mayor ventilación, una mejora en su homeostasis, una mejora en su conexión de transición o traspaso de la hemoglobina para la oxigenación, entonces, y poder tener y dar actividad a todos los órganos que nosotros conocemos.
La diferencia ya de las 32 semanas para abajo hasta las 25 semanas es un tiempo donde si yo he experimentado una probable ruptura prematura de membrana, me veo obligado a determinar una conducta importante. ¿Qué conducta importante? Es la maduración pulmonar en este tiempo, de las 25 hasta las 33 semanas, ya que la literatura nos decía que desde las 28 semanas hasta las 32 semanas es nuestro tiempo para hacer la maduración pulmonar. Pero se ha visto en estudios ya desde el año 2010, desde el año 2009 hasta el 2016, que ha habido muchos experimentos y respuestas favorables desde las 24 semanas, 25 semanas con la maduración pulmonar, ¿ya? Para que podamos adaptar hasta una edad gestacional próxima, ya que pueda extenderse y el feto pueda llegarme con un pulmón eh, básicamente con un grado de maduración, ya un grado de maduración placentaria, para poder considerar de que estamos frente a un feto con pulmón maduro, o también con un pulmón inmaduro, pero con las probabilidades de tener la facilidad de recibir la medicación y poder responder ante los diferentes fenómenos que vaya a enfrentar la gestación. A diferencia que si estamos frente a rupturas menores a 24 semanas, entonces estamos hablando de probabilidades de agresión severa y con los famosos distrés respiratorios, ¿ya? O las patologías hialinas que normalmente atraviesan los productos que no han llegado a la madurez, entonces por ende va a experimentar también agresiones y lesiones severas y muchas veces irreversibles. De acuerdo a la evolución, la ruptura prematura de membrana sin infección, ¿ya? Y con infección, entonces nosotros vamos a tener que manejarla de manera ordenada y de manera protocolar, porque el manejo protocolar me permite de que los pasos del tratamiento de una ruptura prematura no me conlleve a llegar a una complicación que se llama corioamionitis, que les mencioné hace rato. Entonces, la finalidad de valorar de acuerdo a su evolución es de que la ruptura prematura no me aproxime ni me empuje a experimentar este fenómeno de complicación severa y muchas veces de mortalidad materna y fetal, como es la corioamionitis. Factores de riesgo importantes. Los factores pueden ser dentro de lo referente, dentro de lo conocido, una variedad de situaciones que van a empezar desde la parte genital, la parte propia gestacional y los mismos hábitos, los cuales son en porcentajes variables, los cuales van a desencadenar estos riesgos o factores de riesgo que me empujen a causar esa debilidad de las diferentes capas que hemos mencionado, como son las membranas corioamnióticas. Dentro de los factores genitales, vamos a hacer referencia a las cirugías genitales previas que pueden estar aproximando, como son las amniocentesis, cuando ocurre un polidramio, entonces que probablemente pueda aprovecharse un germen oportunista o patógeno para poder causar con el pasar de la gestación y complicar mi etapa de desarrollo y crecimiento gestacional. Pueden tener antecedentes también de cerclaje cuando hablamos de incompetencia ísmico-cervical, el procedimiento de disminuir la probabilidad de debilidad de este conducto, desgarros cervicales, malformaciones uterinas, procesos infecciosos, cervicitis, vaginitis, vaginitis y vaginosis de la variedad de gérmenes que nosotros ya conocemos, como son los hongos, las bacterias, los parásitos y los virus. Cualquiera de ellos que me desencadene un proceso inflamatorio es un precursor inicial de una probable agresión de las membranas corioamnióticas.